Buenas noches, profesores. Gracias por estar en la segunda sesión de 6 de producción y evaluación de textos académicos y científicos apoyados con las TIC. Hoy vamos a conversar con la profesora Claudia Bobles, a quien le hemos pedido que pueda disertar y exponernos el tema de ensayo. La profesora Claudia Bobles es, perdón profesora, no le pregunté ni el currículum vitae, pero una de las excelentes profesionales que tenemos en el área de filología. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por haber aceptado exponer el día de hoy. Bueno, a partir de ahora la clase es suya. Gracias, profesora. Bien, buenas noches, colegas. Un agradecimiento a todos por haberse anotado a esta participación concreta y un gusto poder colaborar con esta iniciativa que ha tenido el equipo del profesor Atila, que ya viene trabajando hace varias semanas con esto y en otro tipo de proyectos con nosotros en filología. Vamos a hablar efectivamente hoy nosotros del ensayo, que es una categoría quizás una de las más difíciles de aprender en cuanto a lo teórico. No es muy difícil, digo un poco difícil delimitar exactamente cuáles son los procedimientos, cuál es la naturaleza del ensayo y por lo tanto qué procedimientos tengo que seguir para elaborar uno. Pero de todas formas, tenemos suficiente material de consulta sobre el estudio a partir de los ensayos que se fueron elaborando desde esos primeros de Montaigne, que es quien además se preocupa por reflexionar sobre este asunto, y de ahí para adelante. Ahora bien, nosotros vamos a hacer un poco de énfasis en lo que concierne a los ensayos como tipo de texto que se produce en el ámbito académico y que tiene por objetivo, por supuesto, entre otras cosas, mostrar a través de lo que éste demanda, lo que el ensayo demanda, demostrar los conocimientos, las habilidades, las capacidades que un estudiante haya desarrollado. Tenemos fragmentos de ejemplos, tenemos bien una serie de caracterizaciones que hemos hecho sencillas pero incluyentes para que podamos compartir todos. Voy a compartir entonces mi pantalla y voy a empezar a explicar el tema. Como ven en el título, a nosotros nos interesa particularmente centrarnos en lo que concierne al ensayo académico. Hay ensayos humanísticos, por ejemplo, que no son excluyentes el uno con relación al otro, pero nos interesa específicamente este tipo. O, por ejemplo, los ensayos literarios o los ensayos de carácter ideológico, sociológico, que son muy importantes, sobre todo en la historia de la construcción de las identidades de los países, de las naciones, son probablemente la base práctica sobre la que se han ido alimentando los ensayistas a lo largo de la historia, especialmente en América Latina. Vale la pena recordar eso, seguramente muchos colegas saben de esta cuestión. Vamos a seguir más o menos la misma metodología que se han seguido, que un poco se ha ido también armando en estos cursos, y vamos a tratar de, por lo tanto, con esta estructura, dar una mirada completa, pero del tipo del pantallazo al asunto del ensayo. Y ahora sí, comenzamos. Un ensayo académico es una clase de texto del género argumentativo. Nosotros les hemos recordado ayer con la licenciada María Pía, les ha recordado que nosotros en el ámbito de la producción textual realizamos una clasificación dentro de la cual tendrían que caber todos los tipos de textos que habitualmente circulan en el ámbito cotidiano, académico, periodístico, comunicativo en general. Dentro de esas clasificaciones, uno de los primeros que se tocaron ayer fue el modo del discurso instructivo, ¿no es cierto? El discurso instructivo, que se usa para elaborar manuales, procedimientos, recetas, etc. Y luego hay otros, digamos, si seguimos un orden más o menos clásico en la pedagogía del tema,
vienen otro tipo de tipos de textos, y uno de los últimos que habitualmente abordamos, y quizá uno de los más complejos, es el argumentativo. Para nosotros es fundamental en la universidad transmitir la naturaleza y las características de lo argumentativo, porque creemos que es verdaderamente el proceso de escritura o de comunicación oral, si se tratara de algo oral, por medio del cual una persona puede realmente manifestar su postura, como aquí estamos viendo, defender un punto de vista, una postura sobre un tema, analizar un objeto también en un ensayo más descriptivo o más analítico, y dar una respuesta que generalmente es una reacción, el ensayo, a una situación determinada. Nos interesa, les decía, porque justamente creemos que es ahí donde se plasma la verdadera identidad, el carácter subjetivo del texto, que es además lo que distingue a un ensayo de una gran cantidad de otros tipos de textos, en el caso de los académicos. Normalmente, un ensayo parte de un planteamiento que se formula como tesis en el sentido de idea-tesis, ¿no? No en el sentido de tesis como documento final en una investigación. Una tesis que es la que expresa mi perspectiva sobre el asunto, y razonamientos, evidencias, datos que sirvan para apoyar, justificar, sostener esto que yo planteo en un principio. Es muy necesario, por ejemplo, incluir ejemplos, incluir citas de otra bibliografía, si lo que yo estoy trabajando son solamente textos. En fin, vamos a ver también cuáles son los tipos de argumentos, algunos de ellos a continuación. Y por supuesto, estamos dando por sentado que todas las fuentes a las que recurramos son confiables, ¿no? Son fuentes a las cuales cualquier otra persona puede recurrir para verificar la veracidad de lo que nosotros estamos diciendo o sosteniendo, justamente por la naturaleza de este tipo de texto. Pero además de ser un documento en el que yo expreso una postura, es como, acabo un poco de decir, un medio de reflexión. Me obliga, realmente obliga al individuo a plantearse cuál es su perspectiva sobre la cuestión, y a buscar en sustentos válidos, hacer de ellos los argumentos para yo poder defender mi postura. Entonces, creemos que es un tipo de documento que, sin necesidad de ser extenso, porque podemos hacer ensayos de 2 páginas, de 10, o por supuesto un libro puede ser un ensayo, pero sin necesidad de ser extensos, y en este sentido pienso en el essay, que es el tipo, o el paper, que es el tipo de texto favorito de la Academia Norteamericana, y es un modelo prácticamente idéntico. Permite con bastante frecuencia que el individuo se exprese respecto a situaciones problemáticas, porque claro, yo no puedo hacer, digamos, un ensayo sobre la estructura o la naturaleza de, no sé, del sistema planetario. Eso por lo menos en un inicio no lo podría convertir en un ensayo. En cambio, las situaciones sociales, políticas, económicas, la situación actual que estamos viviendo, son materia muy válida para elaborar no solo ensayos, sino también otro tipo de textos que implican mi reflexión y la expresión de mi percepción de la cosa. 2 temas muy a la mano con los que estamos o solemos trabajar en el ámbito de la carrera, por ejemplo, el tema es aquí la revitalización de las lenguas indígenas, y la problemática se convierte en un ensayo en la medida en que yo digo si vale la pena la revitalización, si no vale la pena, cuál es el valor, qué conexión hay entre revitalización, de la lengua y la construcción identitaria de un pueblo, por ejemplo. O en este caso, nosotros todos hemos estado expectando en nuestros grupos de WhatsApp, e incluso en algunas publicaciones periodísticas,
este problema al que nos enfrentamos de aplicación de herramientas digitales en el proceso educativo actualmente no presencial. Si lo aplicamos, si no lo aplicamos, en qué grado, cómo combinamos. Me parece que ese es un tema bastante adecuado, digamos, para proceder con este tipo de documentos. No es que esto sea obligatorio, ¿no? Pero estoy mostrando un poco los problemas que se ajustan. Hay fundamentalmente 3 clases de ensayos, en realidad hay más, ¿no? Pero creo que estos son los que más nos interesaría frecuentar, recordar. Y de estos 3 yo me voy a centrar en uno solo, ¿no? Tenemos el ensayo expositivo que permite describir o explicar una situación o un objeto a una audiencia determinada. En tercer lugar, acá está el ensayo analítico que identifica los elementos de un objeto o de un evento, la relación entre ellos, los evalúa, etc. Y está el ensayo argumentativo, que es el que decía que nos interesa, ¿no? Que plantea la postura crítica del escritor con respecto a un tema, la cual él defiende, sustenta, siempre por medio de razonamientos y evidencias, argumentos, datos, citas, datos estadísticos, datos históricos, etcétera, etcétera. Entonces de ese un poco vamos a hablar con más detalle. Respecto al formato o a la estructura formal de un ensayo, nosotros utilizamos 2 modalidades de caracterización de estas unidades que llamamos textos. Puede resultar un poco técnico el nombre, pero en todo caso no interesa memorizar esto. La macroestructura, si por ejemplo pensamos en una carta, el texto está definido por todas las partes visuales que hacen de una carta un documento fácilmente reconocible, un memorándum, un telegrama. Esos son ejemplos que usamos para mostrar claramente cuál es la estructura formal de un texto. En textos más largos, por supuesto, esto no es tan sencillo. En todo caso, lo que sí podemos decir es que la disposición o la dispositio, se siguen usando estos términos en latín para conectar la teoría actual con las más clásicas. La dispositio o la organización es la habitual de un texto con una cierta lógica interna. Introducción, desarrollo y conclusión. Luego vamos a ver ya en cada una de ellas que cada una cumple una función y debe incluir una serie de elementos, incluso un tipo de oraciones, un tipo de lenguaje, digamos, que no es el mismo en el inicio, en el desarrollo o en la conclusión. Entonces, como estoy diciendo acá, tienen una función específica y se recurre a determinado tipo de lenguaje para cada una de ellas. En el caso de la introducción, planteamos el tema de manera general, lo habitual. Sin descuidar, que es algo que muchas veces sucede, que se que se incluyan en la introducción elementos que necesariamente tienen que ir al cuerpo, o sea, algunos argumentos. A veces la propia ansiedad, digamos, de la escritura nos juega una mala pasada y vamos soltando cosas en el planteamiento cuando estas deben ser reservadas para el desarrollo. En el desarrollo o en el cuerpo demuestro y compruebo mi tesis, siempre que los argumentos y las evidencias sean adecuadamente utilizados, funcionen como una garantía, digamos, de lo que yo estoy diciendo. Y en la conclusión, dependiendo de la extensión, se sintetizan estos argumentos, se retoma la tesis, es decir, se la vuelve a mencionar y se la refuerza. En lenguaje muy criollo, bueno, lo que dije en el inicio, habrán visto ustedes, está claramente refrendado por los argumentos que he mencionado, etc. Ya lo veremos en algunos ejemplos. Hay también maneras de enunciar una tesis, o sea, una idea principal.
con esto yo ya estoy entrando un poco en el asunto mismo, en el meollo de la descripción de un tipo de texto utilizando fragmentos de algunos ejemplos. Entonces, así como hay tipos de ensayo, cada uno tiene su tipo de tesis para el inicio, su propio desarrollo, etc. Yo me voy a concentrar, acá me estoy concentrando, como ya les dije, en el caso argumentativo. Y les planteo un ejemplo relativamente general, pero al que creo que todos podemos comprender bien porque es de nuestro ámbito, la educación. Es una adaptación de otras lecturas, no es una, digamos, totalmente original este texto, pero está adecuado a la filosofía, a la, digamos, a la escuela, al paradigma desde el cual nosotros concebimos la enseñanza. Y dice así el ejemplo: las estrategias de enseñanza basadas en el enfoque por competencias, disculpen, ahí me comí el conector en, el enfoque por competencias propicia en los alumnos el desarrollo de habilidades que van más allá de la mera incorporación de conocimiento, por lo tanto permite un aprendizaje significativo. Como ustedes se pueden fijar ahí, esta es una afirmación sobre las virtudes y ventajas de un modelo de enseñanza, que es el enfoque por competencias, con el cual muchos de ustedes pueden estar de acuerdo o no. De ahí que este tema, enseñanza por competencias, sea un tema muy propicio para elaborar o un ensayo o un texto de opinión o alguna variante. Y quien lo haga, pues podrá referirse a él de forma positiva o de forma contraria. ¿Qué debe hacer el ensayo en general, digamos, para apoyar esta tesis argumentativa? Demostrar con argumentos la veracidad de lo que se afirma. Veracidad en el sentido de aceptación, no de verdad, porque el ensayo no entra en el campo de la verdad, salvo el ensayo científico. Pero veamos, por ejemplo, se me ocurre que el ensayo científico también puede tratar temas que sean sometidos que no sometidos a esta prueba de la verdad y la falsedad, como escribir sobre la eutanasia, que es un tema tan complejo y sobre el cual no se puede establecer una verdad, ni mucho menos absoluta. Luego, a lo largo del ensayo, yo tendré que demostrar cómo es que las competencias y habilidades se manifiestan cuando el estudiante o el individuo muestra su conocimiento, si habla adecuadamente, perdón ahí por el signo que me falta, si traduce, por ejemplo, en el campo de la traducción, se investiga, se interactúa, etc. La última parte, como en la gran mayoría de los textos académicos, por lo menos en el caso del ensayo, el artículo, la monografía, será la lista de referencia, a la que recurrimos apelando a las mismas estrategias que ya hemos estado comentando en los días pasados. O sea, dependiendo del texto y el tema del que hablo, utilizaré el esquema APA, utilizaré solo referencias o citas al pie de página, y de todas formas la bibliografía completa al final del documento. Un poco más detallado lo anterior, los párrafos del desarrollo tendrán que ser los necesarios para que yo pueda describir mi idea principal. Si es un ensayo expositivo, demostrar la validez de una postura si es argumentativo, la mía en este caso, o sea, la de quien escribe, y descomponer o analizar las partes en el caso del tercer tipo de ensayo. Fundamentalmente, entonces, cada párrafo empleado para sustentar la tesis debe además contener la cantidad de oraciones que estén estrechamente relacionadas con el planteamiento inicial, y a su vez dentro del párrafo una de ellas
funcionará de oración principal y las demás como oraciones complementarias o secundarias. Hay muchas maneras de organizar la información que vamos a ir incluyendo en los párrafos. Eso depende mucho del tipo de ensayo y también depende de la intención que tengamos. Si, por ejemplo, nosotros en este momento abordamos un ensayo cuyo tema sea cuál ha sido la modalidad de afrontar el problema de la pandemia en Bolivia y cuál ha sido la modalidad de hacerlo en digamos, Suecia, a lo largo del texto yo voy a ir contrastando cada uno de los pasos que estos países dieron por oposición o por comparación, como dice el segundo punto, ¿no? Justamente estoy poniendo yo algunos ejemplos, nombrando nada más, ¿no? Algunos ejemplos. Puedo yo referirme al problema organizándolo de lo general a lo particular, y ahí puse el COVID en el mundo, en Bolivia, en Santa Cruz, por último en el municipio, o en mi barrio, si quiero. Y dependiendo de la intención, estas partes serán más o menos largas. Si yo me quiero ocupar de abordarlo desde una perspectiva personal, humanista, psicológica, será muy rápido mi paso por la información general del mundo, Bolivia, Santa Cruz, el municipio, para quedarme con lo que es mi barrio y mi entorno más inmediato. Entonces los demás tendrán que ser fragmentos relativamente breves. Otro ejemplito como tema, ¿no? El de recurrir a comparar, por ejemplo, la educación presencial versus la virtual. Yo intencionalmente estoy mencionando temas como opuestos, aunque no los considere opuestos, pero para que los reflexionemos de esa forma. Quizás el procedimiento pueda ser el de ir comparando, pero mi tesis haya sido, yo creo que estos son complementarios, por decirlo de manera muy sencilla, y al final, después de toda la comparación, pues reforzar y demostrar, confirmar si he demostrado esto, que estas dos modalidades de enseñanza pueden ser perfectamente complementarias con sus limitaciones y sus ventajas. Bueno, lo de perfectamente no es tan así, pueden ignorarlo. Y por último puedo utilizar esquemas, ¿no? De problema o solución, causa, efecto. Hay más maneras de organizar esto y mucho dependerá de nuestras habilidades para escribir y de la intención del texto, el tipo de receptor que va a leer este documento, sus niveles de comprensión lectora, la finalidad, si es simplemente digamos, realizar una tarea o si persigue una transformación en la realidad que vaya más allá de esto. Ahora, lo que he expuesto recién es la organización en lo formal, y dentro de eso vamos a rápidamente mencionar esta otra forma de organización, que no por ser menos importante, sin embargo no se puede profundizar mucho más aquí en esta charla. La estructura semántica. Lo semántico se refiere a lo que tiene que ver con el significado, con el sentido. Es un aspecto que debemos cuidar mucho en el sentido, valga la repetición, de que un joven puede saber organizar, puede escribir muy bien en términos superficiales, pero no conectar con lógica su pensamiento, y es ahí donde nosotros debemos profundizar, incluso resignando aspectos como la ortografía, transitoriamente, no, por supuesto, completamente. Entonces, es la lógica del pensamiento, quizá además la parte más difícil de trabajar, en la que debemos poner mayor atención. Esto se trata de la organización de las oraciones y de la organización de las oraciones en un párrafo, o sea, internamente en ellas y dentro de un párrafo. Recordemos que una de las definiciones de oración tiene que ver o proviene del mundo de la lógica, y nos dice que una oración es una predicación, o sea, es algo que se dice sobre algo, y a partir de la posibilidad de ser lógicos en esa predicación, creo que lo subsiguiente
puede trabajarse con más facilidad. Entonces, las oraciones, las series de oraciones, sin descartar la corrección gramatical, y la unidad de trabajo menor dentro del texto, que será el párrafo. El párrafo, ahora lo definimos, es un conjunto de oraciones que mantienen unidad en torno a una idea principal. Nosotros tenemos al principio del documento la idea tesis, en cada párrafo, digamos, entre comillas, una idea principal a su vez, e ideas subordinadas para cada uno de estos elementos. Así sea muy breve el documento, debemos procurar que ellos cuenten con estos elementos. Sobre la organización del párrafo, generalmente la idea principal la ponemos al principio, y luego vamos deslindando las demás, vamos desglosando las demás, lo cual estaría recurriendo a la organización deductiva, o de mayor a menor, digamos. Pero también puede haber una organización inductiva y dejar para el final la idea central de cada párrafo, o incluso del texto en su totalidad. Voy a dar un ejemplo muy sencillo, donde se puede visualizar incluso sin tenerlo escrito, cómo organizaría un texto brevísimo y cómo se cumpliría esto de los párrafos. Entonces yo puedo decir, sin que sea esto argumentativo, eso sí, ¿no? La bandera nacional boliviana está constituida por 3 colores. El primer punto. En el segundo desarrollo lo que es el rojo, en el tercero desarrollo lo que es el amarillo, y en el cuarto desarrollo lo que significa el verde, ¿no? Ese sería, por ejemplo, un párrafo organizado de manera deductiva, una secuencia bastante lógica para el tema, además. Veamos, sí, algunos ejemplos. No todos los ejemplos, es decir, hay variedad de ejemplos, algunos quizá puedan parecer muy ajenos a nuestros saberes, pero están bastante sencillos. ¿Se puede leer, profesor, esto? Sí, profesora, se lee. Ok. Este sería un párrafo temático en el que, es decir, planteo mi oración principal al principio y las desgloso. Fíjense que aquí se ha tenido el cuidado de marcar con colores lo que cada uno representa. La idea principal o el punto de partida es que se analizarán diferentes aspectos del círculo que muestran el equilibrio entre los elementos medievales y los renacentistas que hay en la obra. Recordemos que la Divina Comedia es un poema épico, un poema relato, altamente lírico, pero que va contando una acción que sucede en el tiempo, en el que el poeta aparentemente en un sueño se transporta a una otra realidad que tiene forma de distintos círculos, y se va profundizando en estos círculos. Eso se va adentrando, digamos, en esta realidad alegórica, la de los círculos, para explicar desde la perspectiva de Dante y con la guía de Virgilio cómo está constituido el purgatorio, el infierno y el paraíso. Por eso lo de círculos. Y lo que este autor está diciendo es que estos círculos muestran un equilibrio entre lo medieval y lo renacentista. Ahora vamos a ver si eso ocurre. Primero que todo, dice, se tocarán los elementos grecorromanos que aparecen en el círculo y su relación con el Renacimiento. Asumimos que en el desarrollo lo va a explicar, ¿no? Asimismo, segundo argumento, se hablará de la influencia de la religiosidad medieval en la condena de algunos pecados. En general, todos los individuos que están en estos círculos son pecadores con mayor o menor grado de gravedad, disculpen la redundancia, los actos de estos sujetos. Cómo algunos pecados están incluidos en la violencia y cómo esto se acerca más al medioevo que al Renacimiento. Y finalmente, el argumento 3 se verá cómo el contexto del autor dentro de la época de transición plantea la naturaleza del séptimo círculo, cómo se plantea la idea, cómo se plantea él en la idea de transición.
La obra, justamente, no se puede clasificar como una obra medieval ni completamente renacentista. Por eso los comentarios de este texto. Aprovechemos también para mencionar algunos elementos de la sintaxis y de la cohesión, aunque los explico enseguida. Fíjense que acá arriba dice presentada previamente, la idea presentada previamente. Cuando decimos esto, estamos cohesionando el texto en los dos sentidos, en realidad. Le damos cohesión y coherencia. Asumimos que el texto anteriormente ha presentado la idea que se está desarrollando. Más adelante dice primero, ¿no? Ese es un conector que me anticipa una enumeración y me anticipa que voy a desarrollar otras cosas más abajo. Asimismo, otro conector, y para cerrar el párrafo, finalmente. O sea, es bastante perfectito, digamos, el ejemplo. Más allá de que se nos escape un poco el significado de fondo, porque no somos expertos en estas cuestiones, pero bastante bien lograda esta conexión de los ladrillos, digamos, la mezcla está bastante bien puesta y funciona, me parece. Otros ejemplos, acá hay 3, ustedes los van a leer con más calma porque después les vamos a compartir el material, pero yo voy a leer uno, el segundo, donde el autor plasma una idea central y luego menciona ejemplos. Es el segundo de los párrafos que están acá. El texto es de Octavio Paz y está en El laberinto de la soledad. Y dice así, frente a la muerte hay 2 actitudes. Pues, de hecho, que me va a hablar de esas 2 actitudes y sus elementos complementarios. Una hacia adelante, que la concibe como creación, otra de regreso, que se expresa como fascinación ante la nada, como nostalgia del limbo. Ningún poeta mexicano o hispanoamericano, con la excepción de César Vallejo, se aproxima a la primera de estas 2 opciones. En cambio, otra vez otro conector que me manda a otro lado de la bifurcación, 2 poetas mexicanos, José Gorostiza y Javier Villarrutia, encarnan la segunda de estas 2 direcciones. ¿Qué está haciendo Octavio Paz? Primero, él dice, tomemos eso en cuenta por favor, él dice que hay 2 actitudes frente a la muerte. O vamos hacia adelante y la concebimos como creación, o nos vamos para atrás y nos dejamos que nos fascine la nada. Yo no sé si, por lo menos en el campo de la poesía, solamente hay esas 2 posturas frente a la muerte. Y en la realidad, en la realidad cotidiana, nosotros podemos pensar también que hay más de una postura frente a la muerte. Lo interesante de los ensayistas es justamente que capturan la realidad de una forma y la convierten en una suerte de verdad, que es lo que ha hecho aquí Octavio Paz, que es por supuesto un ensayista muy reconocido. Él la captura esa realidad y dice, bueno, yo voy a decir que hay una actitud frente a la muerte en los poetas y hay otra actitud que la del avance y la del retroceso y la nada. Ahora, yo le quiero creer. ¿Qué me da Octavio Paz para que yo le crea? Pues textos, nombres. En este caso me pone 2 ejemplos. José Gorostiza y Javier Villarrutia encarnan la segunda de estas 2 direcciones. Y enuncia algo más al respecto, como una subtesis, digamos. Si para Gorostiza la vida es una muerte sin fin, un continuo despeñarse en la nada, para Villarrutia la vida no es más que nostalgia de la muerte. El ejemplo. Luego, bueno, tendré que ir a ver si realmente esta poesía es así o no. No lo voy a hacer. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Porque una cosa de la que también alguna vez podemos hablar es que en la lectura se establece entre lector y autor un pacto. En el caso de este tipo de textos, un pacto de confianza. Por eso yo el otro día opiné un poco con reserva sobre el tema del plagio, porque creo que debemos hablar de esto, ¿no? Yo le creo a Octavio Paz que él ha constatado que la vida es así o asá en Gorostiza y asá y así para Villarrutia. De modo que no voy a ir a verificar persecutoriamente si es así o no. Pero además no lo voy a hacer porque es un ensayo.
Pero en otro tipo de textos, recordemos que hay un pacto de confianza y que lo que nosotros como profesores deberíamos construir en relación a nuestros estudiantes es una, de algún modo, digamos, convertirnos en, es decir, transmitir esa confianza, de modo tal que también el estudiante la registre como una habilidad, como una característica, como una virtud propia del que aprende y del que enseña. De modo que lo que yo le digo al estudiante sea aceptado como tal. Para ello tendré que darle muestras de confianza inicialmente, claro. Si yo digo lo de Octavio Paz ahora porque lo conozco un poco, digamos, de otras lecturas. Y porque seguramente otros han dicho cosas de él. Y a esos otros yo les doy mi credibilidad y los convierto en voces autorizadas. Y sabemos que el recurso de autoridad es muy frecuente en este tipo de escritura. Bueno, entonces después leerán un poquito sobre la presentación cronológica, que es fácil de identificar en el texto ahí, porque habla de los portugueses fundaron en 1534 tal cosa, en el 49 tal otra, en el 54 los jesuitas hicieron esto otro, etcétera, etcétera. Y finalmente el último, el tercero de estos, el que habla organizando causa-efecto, organizando de esa manera la información, muy útil en determinado tipo de producción de textos. Nosotros hoy podríamos, por ejemplo, opinar acerca de, entre comillas lo digo porque pueden o no estar de acuerdo, lo acertado o no que fue recurrir a la cuarentena extrema, rígida, rápidamente, Bolivia como país, y las consecuencias aparentemente positivas en términos de salud que esto habría tenido, en el sentido de que nuestra cantidad de infectados y fallecidos no es alarmantemente alta. Lo que pasa es que eso es muy difícil probarlo porque no podemos realizar o ejecutar la otra realidad. O sea, no podemos arriesgarnos a abrir las compuertas para ver si realmente no haber hecho la cuarentena total habría dado más o menos los mismos resultados o no. Entonces tenemos que confiar en la comparación con otros países, por ejemplo, eso sí. Hasta ahora se está escuchando bien, profe, no hay problemas de voz de No, internet, creo que no, ¿no? Bueno, clarísimo. otro textito en el que analizamos un poco la presencia de las oraciones temáticas y secundarias. Dice, la educación escolarizada implica necesariamente un discurso filosófico. Un minuto. Un discurso filosófico de la modernidad como fundamento de su existencia. Antes de continuar con el ejemplo y el análisis, quiero hacer mención especial de que si ustedes se fijan, algunos de los textos que yo he elegido bordean la reflexión entre lo que es pedagogía y lo que es filosofía. Y lo digo como muestra de que yo creo que todos nosotros, conscientes o inconscientemente, sabemos que esto es así y lo practicamos en nuestras aulas. Eso a propósito del comentario de algún profesor ayer que nos reconvenía acerca de si esto es o no educación superior, si esto es científico, si no es científico, si son textos de colegio, qué sé yo. Fíjense que los textos que elijo bordeo los temas y necesariamente lo que hago responde a una postura ideológica, filosófica, social, de época. No podemos sustraernos de eso, pero bueno, será otro debate. Ahora, entonces, la educación escolarizada implica necesariamente un discurso filosófico. Todos los pedagogos que estén aquí en el grupo saben perfectamente que esto es así. Sabe que detrás del modelo constructivista hay una mirada de la modernidad, que detrás del modelo previo, el actual, digamos, el que tiene nuestra ley actual, Avelino Signani, tiene otra perspectiva de la modernidad y de la sociedad. O sea, sabemos que detrás de las herramientas de uso hay una selección, hay un pensamiento que sustenta estas decisiones.
Ahora, veamos cómo este autor sustenta las ideas, ¿no? Entonces dice, al igual que el resto de las instituciones sociales surgidas de la modernidad, la democracia, el Estado-nación o la ciencia positiva, la escuela adopta una imagen de la realidad estrechamente emparentada con la visión moderna. Y lo sucesivo en los demás fragmentos subrayados. Es decir, la escuela no es un ente abstracto, abstraído, alejado de la realidad, sino que responde, eso sería por lo menos lo ideal, lo deseable más que lo ideal, responde a una mirada de la modernidad o los que siga después, correspondiente o coherente con la mirada de la sociedad a la que se debe y con en la cual se inserta. Luego dice, por ejemplo, la vinculación entre la institución escolar y el proyecto de modernidad posee varios rasgos que las convierten en una unidad inseparable. Efectivamente, no siempre podemos dividir, ¿no? Separar estos elementos. Y finalmente refuerza, que es lo propio de una conclusión, refuerza en este párrafo lo que ha enunciado al principio. Todos y cada uno de estos componentes del discurso de la modernidad, arriba hablaba del discurso filosófico de la modernidad, se encuentran alojados dentro de los sistemas educativos escolarizados. Es casi como que lo ha dicho al revés. Más o menos lo mismo, pero al revés. Esa idea de reforzar es también una manera de darle consistencia escrita al pensamiento, a lo que digo, a lo que defiendo. O sea, debo hacer como círculos sobre el punto y después salir y hacer otro loop, digamos, para en cada uno de los momentos, en todos los argumentos que use, reforzar lo que enuncié al principio. En cuanto a la cohesión o organización interna, solo algunos de los elementos más visibles que solemos o que debemos tomar en cuenta. Que haya coherencia lineal, es decir, que haya una relación lógica entre las partes que menciono o entre, de acuerdo a la perspectiva que he utilizado, que un efecto sea realmente el efecto de una causa determinada. La conexión entre ellas se llamará cohesión, son los conectores de los que yo hablaba anteriormente para conectar un párrafo internamente, y la sintaxis, que ya es, digamos, el abordaje hacia la estructura total de y las oraciones de acuerdo a determinadas reglas que la mayoría de nosotros tiene internalizadas. Es habitual que dudemos en algunos momentos, no recordemos algunas formas de conexión, no tengamos a mano el vocabulario muy nutrido, de modo que debemos recurrir a sinónimos, a diccionarios, por supuesto, de modo que enriquezcamos y le demos variedad también de estilo a nuestro texto. Y como, digamos, como elementos propios, típicos del texto argumentativo llamado ensayo, encontraremos de causa elementos como por qué, no por qué, ¿no? Sino la respuesta. ¿Por qué? A causa de, dado que, etcétera. Oposición, en cambio, al contrario, de consecuencia o de propósito. Y además, ellos serán usados de una manera si están en el cuerpo del texto o en el cierre del documento. A ver. Bueno, como es normal con cualquier texto, la última parte del ensayo es la conclusión. A veces nos resulta difícil escribir la conclusión porque sentimos como que nos quedamos sin gasolina, sin contenido, sin elementos para mencionar. Es ahí donde yo creo que se hace necesario tener el vocabulario más alimentado, más nutrido, para que nuestro abordaje, si bien consista en una reafirmación de lo dicho al principio, no se enuncie de la misma forma. Además, recordemos que
yo estoy reforzando una idea y debo decirla esta de tal forma que, sobre todo yo enunciadora, me muestre absolutamente convencida de lo que estoy diciendo. Perdón, se me fue la pantalla. Ya. Entonces, al final, después de haber presentado evidencias, datos, citas, recursos de autoridad, etcétera, refuerzo mi idea, cierro este círculo, enunciando nuevamente la tesis de una manera diferenciada. Sobre las rúbricas, hay algunos cuadros que aquí no los hemos incluido porque en realidad se tendrían que evaluar muchos más aspectos, pero podemos dejar algunos para consideración de ustedes. Por ejemplo, yo puedo verificar si en la introducción del texto está realmente el planteamiento general del tema y la tesis. Sería una obvia rúbrica, ¿no? Verificar esto. Y le daría un puntaje determinado o ningún puntaje. Eso lo determina cada profesor. Yo diría que un documento que no contenga estos elementos en principio, pues definitivamente está descartado, ¿no? Porque si no tiene la idea al principio, no se me ocurre dónde la pueda tener. Aunque es verdad que a veces la idea principal está difuminada a lo largo del párrafo, no enunciada como una oración. Eso lo vamos a ver en usuarios de la lengua un poco más avesados, digamos, ¿no? Con un poco más de práctica. Grandes ensayistas, digamos. Luego verifico si en el desarrollo se han utilizado los recursos de organización de la información adecuados, si va de lo general a particular adecuadamente, o si mezcla, o si va de lo particular a lo general también, pero con una lógica adecuada. O si la conclusión incluye otra rúbrica, otro elemento para verificar si la síntesis realmente está reuniendo todos los argumentos principales y retoma la tesis de forma adecuada, sin dejar el elemento suelto. Una respuesta o la otra darán como resultado una apreciación u otra del texto. Otros elementos ya para la microestructura, recuerden que estos términos no es necesario manejarlos así a la perfección, pero están incluidos. Si las oraciones están o no construidas correctamente, si hay coherencia lineal, si se usan los elementos de cohesión con variedad y no se repiten los mismos, si en una gradación, por ejemplo, hago el suficiente reforzamiento de los elementos que enumero, si las transiciones entre párrafo y párrafo son adecuadas, si las partes tienen la extensión adecuada, puedo tener una introducción muy breve, un desarrollo muy abultado y también una conclusión muy breve, y eso no sería lo ideal. Si nosotros tenemos como referente que, por ejemplo, para escribir un artículo para un diario local, nos piden que no excedamos los 2.500 caracteres, pues yo puedo por caracteres distribuir una cuarta parte a la introducción, 2/4 al desarrollo y una otra cuarta, más o menos así, o dividir en 5 partes y dejar 3 para el centro, de modo que la información esté balanceada. Bueno, hasta ahí, colegas, ha sido mi participación. Espero que les sirva y ahora, bueno, podemos pasar a la siguiente parte. Excelente. Voy a abrir el micrófono del ingeniero Contreras. El ingeniero Contreras está recabando todas las preguntas. ¿Listo, ingeniero Contreras? Buenas noches. Bien, buenas noches, estamos listos acá. Hay varias dudas, algunas cosas interesantes y algunos debates también internos. Profesora, preguntan, ¿el artículo que presentaremos tendrá la forma de un ensayo o usamos una plantilla de artículo de APA? Esa es la pregunta. No sé exactamente si se refiere al texto que queremos escribir.
Tengo entendido por lo conversado con el profesor Atila que el tipo de documento que querramos presentar en esta ocasión es libre. Yo recomendaría solo a título personal un ensayo de carácter humanista, digamos, ¿no? Que es una recomendación porque es lo que se me ocurre también a mí trabajar para esta ocasión, por lo cual no necesariamente voy a necesitar recurrir a citas o a referencias de manera muy extensa, pero creo que también es aceptado un artículo científico y como ya hemos dicho en otras ocasiones, se podrán usar las normas APA o cualquier otro sistema de los varios que hay y que son aceptados, utilizados y conocidos por ustedes, ¿no? En general, si la preocupación es la referencia, o sea, cómo digo lo que otros han dicho, creo que voy a enfatizar en una de las características que mencioné yo cuando hablaba de Octavio Paz y sus referencias a dos tipos de poesía. Más que confiar, por otro lado, yo en ese planteamiento de Octavio Paz, lo que a mí me resulta es un planteamiento interesante, válido para entrar a hacer una lectura de los poetas mexicanos, considerando que hay esas dos vertientes. Pero esa validez me la da esa confianza que subyace, ¿no? En el saber, en la claridad, en la sinceridad sobre lo que se escribe, en la utilidad, en la importancia, etc. Entonces, creo que cuando nos planteamos la problemática de las citas, el plagio, las referencias, etc., eso es lo que debe primar, o esa es una de las cosas que debe primar a la hora de escribir para con mi receptor. Mucho más interesante va a ser una experiencia verdaderamente anecdótica de cualquiera de ustedes en esta pandemia, que una enumeración de todos los elementos investigativos que se han ido, supongamos, sobre la futura vacuna que se están realizando, como quien recopila información sobre el tema, ¿no? No son excluyentes, pero creo que lo personal es fundamental. Y en lo personal, insisto, en la cuestión de la confianza. Ok. Aquí hay algo me parece más interesante. Dice, con el ensayo se puede evaluar la creatividad, juicio crítico, la expresión escrita y el razonamiento, considerado una debilidad en los estudiantes. Por lo que es importante fortalecer este tipo de trabajo. Ahora, ¿cómo los podemos motivar a desarrollarlo a los estudiantes? Es muy cierto lo que dice él o la profe, no sé quién es. Efectivamente hay dos grandes descubrimientos que yo puedo hacer en un ensayo escrito por un estudiante mío. Su capacidad de razonar, su capacidad de organizar lógicamente el pensamiento y su creatividad. Y si hay algo que a nosotros nos satisface mucho, porque lo de la lógica se puede enseñar, lo que nos satisface mucho es ver cómo despierta o cómo despertamos nosotros a veces la posibilidad de ser creativos en un texto hasta de lo más sencillo, ¿no? Como por ejemplo, no sé, escriban un ensayo sobre el amor concebido como una enfermedad o el enamoramiento concebido como una enfermedad. Recurrir al humor. A ver, la pregunta es, ¿cómo los incentivamos? No soy muy diestra en los aspectos psicológicos que tienen que ver con la motivación. Me apoyo mucho en lo personal en reforzar desde el principio, desde las primeras clases con nuestros estudiantes, en la idea de que son personas capaces de esgrimir un pensamiento y sostenerlo y defenderlo, y que cualquier participación individual es válida. Mi relación con los estudiantes es bastante horizontal, no de confianza, ni mucho menos, pero es bastante horizontal. O sea, el reforzar la idea de que son sujetos, de que son personas, de que no son meros receptores,
les va a permitir soltar, así se refiera el texto a las características de la biblioteca de su barrio, que es una de las cosas que a veces hacemos, algo muy sencillo, o ese texto casi gracioso en el que mencioné, de comparar el amor con una enfermedad, pero es, creo, proyectar en ellos verdaderamente el que los vemos como personas, como sujetos capaces de construir su conocimiento, lo que puede desarrollar el deseo por escribir. Escribir no es fácil, escribir no gusta. Revisar un texto propio cuando creo que me salió pintudango no es nada agradable. Motilar nuestra producción es algo que nos cuesta mucho. Por eso también recupero yo la participación el otro día de la colega Franco, que decía, compartamos con los colegas, que nos lean nuestros pares, ¿no? Porque nosotros mismos a veces no queremos cortar o modificar algo. Y es importante que eso ocurra. Entonces, cierro. Lo de sujeto, lo de persona, el respeto por lo poco o mucho mediano que tenga y que puede ser distinto a lo que yo pienso, además, ¿no? Pueda decir un estudiante es importante para motivarlos, me parece. Correcto. Otra pregunta dice, ¿en un ensayo es estrictamente necesario colocar los subtítulos, introducción, desarrollo y conclusión? No, mucho menos utilizar, digamos, esas categorías técnicas. Lo que sí puedo hacer yo es dividir como quien organiza el texto, pero con alguna idea metafórica sobre la parte de la que voy a hablar. Pero poner introducción, desarrollo y conclusión, no. Más bien no, digamos. Correcto. Otra pregunta, ¿existe un número de citas obligatorio dentro del ensayo? Creería que no. En un ensayo, las que yo necesite. No es prudente caer en el exceso, más bien, porque, a ver, les doy mis impresiones, ¿no? Como profesora. He tenido alguna vez estudiantes muy destacados con una habilidad previa para escribir, que con la abundante citación, con la abundante referenciación, más bien están mostrando una actitud que tiene que ver con, yo sé mucho, mire todo lo que he leído, que he consultado, y de pronto la producción propia queda reducida o algo reducida. Es difícil, me parece, medir esto, pero no soy partidaria de la abundancia, del exceso, sino más bien de la discreción en ese sentido. Perfecto. La otra pregunta, ¿la organización deductiva del párrafo puede estar compuesto por oraciones deductivas o aclarativas? No sé muy bien qué quiere decir con deductiva y aclarativa, pero en todo caso tendría que ser una oración afirmativa inicial y unas subordinadas también afirmativas y aclarativas, es decir, que cumplan la función de aclarar en lo subsiguiente, me parece. Ya. Otra pregunta es, ¿cuántas ideas o argumentos es aconsejable escribir en un ensayo para desarrollar, bueno, aquí dice la tesis, ¿no? Pero... Claro, pero para desarrollar la tesis inicial, no la tesis como gran documento. Eso también es relativo y depende del tema, depende de la complejidad y la profundidad del tema. Pero yo diría que la más sencilla de las formas requiere para una afirmación por lo menos 3 argumentos, luego 3 párrafos, y de ser posible de distinta naturaleza. Que se recurra, por ejemplo, el recurso de autoridad con la cita, que se propongan ejemplos, que se contrasten afirmaciones de otros que han escrito sobre la misma cuestión. Yo diría, digamos, el texto mínimo debería tener 5 párrafos, introducción y conclusión, 1 y 1 y 3 en el desarrollo, de modo que cada uno tenga
desarrollado un argumento, un tipo de argumento, en uno muy chiquitito, ¿no? Muy breve, pero completo. Bien. Otro colega pregunta, el ensayo en su formato introducción, desarrollo y conclusión, considerado un medio de reflexión y aprendizaje, contribuye a fortalecer los conocimientos y habilidades en temáticas como los transgénicos. Además, Sí. fortalecer la expresión oral y escrita, ¿es cierto? ¿Dijo sobre los transgénicos, profesor? Sí. ¿O transgénero? Sí, sí, Eh, como una indudablemente, temática, ¿no? como un Transgénicos ejemplo. como... Indudablemente es quizá uno de los temas ideales ahora para reflexionar, porque la polémica está sobre la mesa, ¿no? Y las decisiones políticas más o menos tomadas. Finalmente no sé si se han cerrado o no, pero sí, indudablemente. Yo puedo reforzar, por ejemplo, los que vienen del campo de la veterinaria, de la zootecnia, de la agricultura o agronomía que tenemos, los que conocen de esta cuestión, tienen por un lado un saber sobre lo que ha venido siendo la producción, digamos, de granos y cereales, y por otro lado, desde la química tienen un saber sobre lo que implica la mixtura de estas semillas, el trabajo genético que se ha hecho. Entonces, expresarme al respecto, con seguridad que puede dar como resultado un muy interesante ensayo que va hasta la bioética, ¿no? Porque finalmente se trata también de cuestiones éticas. Y en ese sentido el ensayo bordea los campos de la filosofía, por ejemplo. No sé Ok, si les parece. supongo que está bien. Otra pregunta es, ¿cuántas líneas mínimo y máximo es recomendable en un párrafo? ¿Alguno de ustedes ha leído las novelas de Saramago? Saramago no dividía en párrafos sus novelas y sin embargo tenían una lógica interna que era infalible, pero bueno, es un caso extremo. Supongamos que tenemos un texto de 25 líneas, entonces un párrafo podrá tener entre 4 y 5. Yo a esa pregunta le añadiría otra información. Yo diría esto: a una oración afirmativa principal, desde lo sintáctico, ¿cuántas subordinadas le puedo añadir? Y yo diría una, máximo 2. Voy a dar un ejemplo excesivo y equivocadísimo. La bandera boliviana, que fue creada el año 1800, no sé cuándo fue creada, la bandera boliviana, que fue creada el año tal, Baunque, representa con el rojo la sangre, el amarillo el campo, no sé qué, y el verde la selva, y constituye uno de los símbolos más importantes de nuestro país, que se suma al conjunto de símbolos que constituyen nuestra identidad y al cual últimamente le hemos añadido la cantuta y la bandera del Patujú. El Patujú, ¿qué? Eso es más grave que poner, o a lo que hay que ponerle más atención. Es muy propio de los hispanohablantes. No es tan habitual en otras lenguas. Es muy propio de nuestro estilo barroco de escritura. Por eso mismo, porque ya está dada la advertencia, tenemos que prestarle atención. Cortemos las ideas. No va a pasar nada. Solo nos tenemos que poner a ver con qué nexo sigo lo siguiente. Cortemos, saquemos el y, el lo cual, el que, el la que, porque además a veces medio que no los usamos muy bien. Entonces cortemos y seguimos. Esa es una. Pero bueno, la pregunta era, ¿cuántas horas? Sí, ¿cuántas ¿Cuántas líneas? oraciones, no? Sí, Sí. ¿cuántas líneas? 5, 7 líneas escritas a 12 puntos, interlineado común, ¿no? Dependiendo de la extensión. Ahora, otra pregunta, ¿en el título debe ir ensayo o en qué instancia del trabajo se debe dar a entender este género al lector? No, ahí más bien creo, no, el título ensayo no es requerido, no es necesario, a menos que un documento muy grande se tenga que
presentar de manera muy formal, digamos, ante el público. Fíjense en el título de este ensayo. Yo, la peor de todas. Es la biografía que escribió Octavio Paz sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces él pone como título Yo, la peor de todas, que es una frase que la propia Sor Juana utilizaba y que a él le sirve para capturar en una sola idea lo que va a desplegar a lo largo de un libro como de 500 páginas. Es un libro enorme que recorre todo el barroco mexicano y la vida de Sor Juana y de las monjas y de la poesía y qué sé yo. Es un ensayo enorme, muy pretencioso, digamos, para nosotros, si se quiere. El título puede ser muy seductor para los lectores y creo que ahí sí debemos apelar a la creatividad, sin anunciar que es un ensayo, la no referencialidad del título me puede decir que lo que viene es un ensayo. Porque, por ejemplo, a una noticia no le podemos poner un título metafórico. Entre la noticia, el título y el cuerpo tiene que haber una relación de equivalencia. Son lo mismo, el título y lo que desarrolla. A veces no, pues, ¿no? Porque lo hacen, porque ya sabemos cómo lo hacen. Pero la teoría es esa, que haya una suerte de equivalencia. En cambio, en el ensayo no se va a notar esa equivalencia porque voy a usar más bien un lenguaje más figurativo. Okay. Otra pregunta en el ensayo, ¿cómo se hace el asentamiento de la cita bibliográfica? Exactamente de la misma manera que lo hacemos en los demás documentos académicos, ¿no? Yo digamos, recomendaría, por lo menos para el ámbito de nuestros estudiantes, no sería tan exigente en un principio en la búsqueda de bibliografía. Sobre un tema, supongamos de los transgénicos, un par de documentos científicos importantes, un par de artículos, unas 2, 3 noticias, y que el otro sea resultado de la reflexión del estudiante. Y utilizando los mismos mecanismos que para cualquier otro texto. Correcto. Preguntan también, ¿un ensayo podría ser previo o un resumen de una tesis? La lógica me dice que debería ser posterior, que más bien la tesis, y ya lo vamos a ver en estos días con otra colega, la tesis es un documento muy sesudo, muy técnico, muy para la lectura de un cuerpo de profesores que se ocupa de esa temática. La tesis normalmente no se divulga, salvo algunas excepciones. En cambio, la tesis sí se traduce en ensayos, artículos científicos y otro tipo de documentos menores que entran en el campo de los textos divulgativos. Una tesis sobre esta problemática de los transgénicos a mí no me interesa leerla. Yo quiero un artículo de 5 páginas que me deje bien claras las cosas para que yo pueda expresar mi opinión, o 2 o 3 textos, pero no una tesis de 200 páginas. No podría, porque mi saber además no va por ahí, ¿no? Yo creo que es posterior. Ahora, desde el punto de vista de la creatividad, puede ser que yo logre un ensayo sobre un tema y de pronto mi interés se convierta en algo mayor y luego desarrolle una tesis. Pero tendría que haber una coherencia entre ellos, ¿no? De contenido y de mirada, de visión. Perfecto. Preguntan, un párrafo demasiado largo es muy difícil de leer y de retener, incluso da flojera al lector. Dice, ¿cuál es el tamaño ideal de un párrafo? Claro, es lo que decíamos. Más que, o además del tamaño, yo tengo que poder identificar cuando hago un resumen, subrayar la idea principal y poder identificar las subsiguientes oraciones, incluso leer partes de las oraciones y que me quede ya alguna idea al respecto. Y sí,
entre 5 y 10 líneas, yo me quedo con 7, digamos. No con lo extenso, sino con lo más breve y bien claramente organizado. Ok, bueno, eso es lo que he podido recopilar. Algunas preguntas están más o menos, que están dentro de las otras que ya se hicieron, así que creo que hasta ahí las consultas que han hecho a través del grupo de chat. No sé, ingeniero Johnny Atila. Sí, bien, en este momento vamos a cortar la grabación. Permíteme un minutito. Gracias a todos por su presencia. Muchas gracias.